político, ella es promotora por el no. Mañana tendremos un representante promotor por el sí. Bienvenida a Noticias Telemedellín, a nuestro análisis. Senadora, gracias por acompañarnos. Y empecemos, ¿cuáles son esas razones? Usted está en cabeza, digamos, de esta campaña por el no, para que nuestros televidentes tengan herramientas a la hora de tomar su voto. Bueno, lo primero que tengo que decirle a todos los televidentes es que el 2 de octubre no vamos a votar si queremos o no la paz. Ese es un anhelo de 50 millones que está por encima de cualquier contingencia. Lo que vamos a votar es si estamos de acuerdo o no con lo pactado entre Juan Manuel Santos y su gobierno y la organización narcoterrorista FARC. ¿Por qué nos parece inconveniente y estamos invitando a votar por el no? Primero, porque hay una impunidad disfrazada. ¿Qué dice el acuerdo? Quienes cometieron delitos políticos tienen amnistía. Quienes cometieron delitos atroces y de lesa humanidad, si los confiesan, tienen restricción de libertades que no es ni cárcel, ni prisión, ni equivalente. Así lo dice el artículo 60. Entonces, no importa que hayan reclutado menores, que hayan abusado de las niñas, que las hayan obligado a abortar, no pagan un solo día de cárcel. Solo pagan 20 años de cárcel quienes cometan estos delitos y no los confiesen. Otra preocupación, todos pueden ser elegibles. La Constitución de Colombia dice, solo pueden participar en elecciones, ninguno que haya sido condenado puede participar en elecciones, salvo que sea un delito político. Aquí todos los miembros de la FARC, no importa el crimen que hayan cometido, pueden participar en elecciones. Adicionalmente les van a entregar por 2 periodos 10 curules, 5 en Cámara, 5 en Senado. Van a tener posibilidad de participar en 16 circunscripciones especiales, donde no puede participar ningún candidato de los partidos que hoy estamos en el Congreso. Van a tener el 20% de la financiación total de los partidos en Colombia, 10 como partido, 5 para el centro de pensamiento y 5 para difusión de doctrina. Nosotros creemos que este es un acuerdo que da muy mal ejemplo, un acuerdo que convierte el narcotráfico, que ha causado tanto daño, en delito conexo al delito político, un acuerdo donde no pagan cárcel, donde no devuelven los recursos. Mire, los colombianos estamos muy asfixiados con el pago de impuestos. La economía pasa por un momento difícil. Nos viene una reforma tributaria para ayudar con el posconflicto. Cuando la FARC es la tercera organización terrorista más rica del mundo, no tiene que devolver un solo centavo. Senadora Paula Holguín, aunque muchas personas no están de acuerdo con algunos de los puntos como esos que usted toca en este momento, dicen que van a votar por el sí por temor a nuevos enfrentamientos, a que se recrudezca el conflicto, a que volvamos a esos tiempos pasados en los cuales eran tan comunes los ataques en los pueblos e incluso en las ciudades. ¿Usted qué tiene que decir sobre eso? Esa pregunta es muy importante porque Juan Manuel Santos está chantajeando hacia el pueblo colombiano y dijo, si gana el no, vuelve la guerra urbana. Mire, yo le quiero explicar a todos los televidentes. La FARC ha dicho, si gana el no, continuamos negociando. La Corte Constitucional que dijo en el fallo, el sí y el no son vinculantes para el presidente. Si gana el no, no puede implementar los acuerdos, pero puede seguir negociando. Esto es muy importante porque el no lo que da es la oportunidad para negociar mejor el acuerdo, para evitar que haya impunidad, que haya elegibilidad, que no devuelvan los recursos que tienen producto del secuestro, la extorsión y el narcotráfico. Entonces, el no quiere decir que vuelve la guerra, el no quiere decir que se abre una puerta para la renegociación de los acuerdos. Senadora, si hiciéramos un paralelo entre el acuerdo, o digamos, entre el proceso que se vivió con las autodefensas y esta propuesta que está haciendo el gobierno nacional, ¿usted cómo ve la diferencia? ¿Piensa que de pronto fue más exitoso en la anterior experiencia? Hay varias diferencias muy importantes. La primera, en el acuerdo de la Ley de Justicia y Paz, quienes cometieron delitos atroces y de lesa humanidad pagaban un mínimo de 8 años de cárcel, de 5 a 8 años. Aquí no pagan un solo día. Si me preguntan, es muy poquito 8 años con los delitos que cometieron. Pero lo que yo le pregunto a muchas personas en la contienda electoral es, ¿por qué les parecía muy poquito 8 años para un paramilitar y les parece mucho para la FARC? ¿Duele menos el muerto de un guerrillero que el de un paramilitar? ¿Es menos grave la masacre de un guerrillero que la de un paramilitar? La paz requiere un mínimo de justicia. Otra diferencia, nosotros no eliminamos la extradición, nosotros no convertimos al narcotráfico en conexo al delito político, nosotros no le dimos elegibilidad a ningún miembro de los paramilitares, nosotros no negociamos la agenda nacional con ellos, nosotros hicimos una
acuerdo donde para buscar que se desmovilizaran dimos unas penas muy bajitas, pero no negociamos la agenda nacional, no transformamos la Constitución. Entonces yo creo que hay muchas diferencias de fondo. Nosotros exigimos que devolvieran los bienes ilícitamente adquiridos para reparar a las víctimas. La Corte Constitucional de hecho fue mucho más dura y cuando revisó la Ley de Justicia y Paz dijo, no solo tienen que devolver los bienes ilícitamente adquiridos, también los bienes lícitamente adquiridos para reparar a las víctimas. Esto es muy importante. Humillar a las víctimas, no reconocer los derechos que tienen, evita que haya perdón y reconciliación, hace muy difícil la paz. ¿Qué es lo que más le preocupa del plebiscito entonces del 2 de octubre? Me preocupan varias cosas. La primera, que en una sola pregunta los colombianos tengan que decidir sobre 297 páginas que son tan difíciles y que contienen tantos temas. Me preocupa que había una financiación oficial para la campaña del sí y el no, así venía el proyecto. Por presión del gobierno, las mayorías del gobierno en cámaras quitaron la financiación y hoy uno ve que el gobierno está gastando todos los recursos, la publicidad, haciendo que sus funcionarios hagan campaña por el sí y el no en eso no tiene los recursos y no tiene la estructura y no tiene la capacidad. Me preocupa que la Corte Constitucional dijo, la FARC tiene que estar desmovilizada, no se puede hacer un plebiscito armado, van a estar armadas para el 2 de octubre y no van a estar concentradas. Y otra preocupación adicional, el chantaje. Mire, votar no solo implica que se pueda renegociar esto, ni tiene que ver con los impuestos porque reforma tributaria hay gane el sí o gane el no, no tiene que ver con que haya una nueva guerra, eso tampoco es cierto, la FARC lo ha dicho, la Corte Constitucional lo ha dicho y a mí me preocupa mucho que le mientan a los colombianos, la decisión no es paz o guerra, todos los colombianos queremos la paz, es si estamos de acuerdo o no con el acuerdo de Timochenko y Santos. Senadora Paola Holguín, gracias por acompañarnos, esa es la postura por el no, ya se las hemos mostrado. Mañana estaremos con la palabra de un promotor por el sí. Es tiempo de las noticias entretenidas y ya está listo Gilmar Gómez hoy lunes. Adelante, Gil.